Mi exposición consta de la unidad 1 y les empezaré exponiendo sobre la física, mediciones y vectores. La física no tiene fronteras, estudia las propiedades e interrelación entre el espacio, la materia y el tiempo. La física está dividida entre mecánica clásica, relatividad, electromagnetismo, termodinámica y mecánica cuántica. La mecánica clásica estudia los movimientos de los cuerpos cuyas dimensiones son más rápidas que las de un átomo y se mueven a una rapidez mucho menor que la rapidez de la luz. La relatividad estudia las propiedades del espacio-tiempo ante la interrelación gravitatoria. El electromagnetismo estudia los fenómenos electromagnéticos. La termodinámica estudia el intercambio de energía por calor y los fenómenos que se derivan a nivel molecular. La mecánica cuántica estudia el comportamiento de las partículas atómicas. La física describe los fenómenos que estudia a través de particularidades que se asocian a la materia y al tiempo. La piedra angular de la física es medir, es lo que nos permite hacer una comparación objetiva con cada una de las propiedades o características de la materia y el espacio. Y sobre todo es la base de la formulación de la física. Cantidades físicas y sistemas de unidades. La peculiaridad que se asocia a la materia, al espacio y a la interacción del espacio son sistemas que se pueden medir. Se les denomina cantidades físicas. A dicha cantidad física se les denomina básica. A las cantidades, a la entidad material o abstracta tomada como referencia para medir de cierta cantidad física se les llama patrón o estándar. Ejemplos de cantidades físicas son la fuerza, el calor, el trabajo, entre otras. Sistema Internacional de Unidades. Este sistema fue el sucesor del sistema métrico decimal, el cual había sido instaurado por la firma del trabajo internacional denominado como la Convención del Metro. En el sistema internacional de unidades está la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, las cantidades de sustancia y la intensidad luminosa. Notación científica. Es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños en una forma simplificada. Entre el 1 al 10 si se multiplica por una potencia de 10. También esta es un recurso matemático que se expresa, como había dicho, para simplificar y para realizar cálculos. ¿Cómo escribir una cantidad en notación científica? Dada una cantidad, para expresarla en notación científica, movemos el punto decimal de la cantidad expresada a un lugar donde nos garantice que no sea diferente a cero. Este será el coeficiente de la cantidad expresada por notación científica. El exponente de la potencia de 10 es igual al número de dígitos que hay entre el lugar hasta donde fue colocado el punto. Hasta donde fue colocado finalmente el punto. Prefijos. Además del uso de la notación científica, de llevar números muy grandes a muy pequeños, pueden ser presentados recurridos a prefijos, las cuales permiten expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades para el Sistema Internacional de Unidades. Se ha adaptado un conjunto de múltiplos y submúltiplos decimales expresados en términos de potencia de 10. Redondeo. El redondeo es un proceso que se utiliza para
reducir la cantidad de un número lo más cercano a su información original. Por ejemplo, al reducir el número de cifras de ciertas cantidades, se nos varía posibilidades a considerar, ya sea si la primera cifra de las que se eliminan es mayor que 5, entonces las que se nos presentan se incrementan en 1. Me doy a explicar. Si la primera cifra de las que se eliminan serán mayores que 5, entonces la que se precede de incrementar es 1. Si la primera cifra de las que se eliminan es menor que 5, entonces el resto quedará igual. Si la primera cifra de las que se precede elimina es 5 y las posteriores a estas dan 0, entonces la que se precede se incrementa en 1 si es mayor y se queda igual si es par. Es importante agregar en el redondeo que es muy importante en la caja de la matemática. Decía que el redondeo es muy valioso, es una herramienta muy valiosa en la caja de herramientas de la matemática, ya que esta ayuda a comunicar y comprender los números, las cantidades de números, operaciones de cantidades expresadas en notación científica. Para expresar operaciones en cantidades específicas, se deben seguir unas reglas en específico para cada operación. En la suma y en la resta, se deben sumar los exponentes solo si son iguales. Si no son iguales, se debe transformar uno de los valores para que quede igual al otro. En la multiplicación, se deben multiplicar las mantizas y se suman los exponentes de cada valor. En la multiplicación se deben dividir las mantizas y se dividen cada una de los exponentes. Vuelvo y repito. Para la división se debe dividir las mantizas y luego se restan los exponentes. Potenciación expresada en una cantidad en notación científica. Para potenciar una cantidad expresada en notación científica, se debe multiplicar los exponentes de la potencia de 10. Si una cantidad está expresada en notación científica, es elevada a cierta potencia, entonces el resultado tendrá como coeficiente el coeficiente de la cantidad original. Elevada como potencia de 10, tendrá como exponente el resultado de la multiplicación y el exponente original. Radiación de una cantidad expresada en notación científica. La raíz es el resultado que se obtiene de una operación matemática a la cual se le llama radiación. La potenciación calcula el número o potencia que resulta multiplicar por sí misma las veces que indica el exponente, mientras que la radiación, por su parte, calcula la base a partir del exponente y de la potencia. Cifras significativas. Si se hace una medición con instrumento de igual condición y se obtienen resultados cercanos entre sí, entonces se dice que ha habido una medición precisa y que el instrumento utilizado es preciso. Mientras que si se utiliza un instrumento que dice ser exacto, las medidas realizadas con este son muy cercanas a la verdadera. Sin embargo, todo número que resulta de una medición dice ser llamado inexacto. Leyes físicas.
Las leyes físicas son enunciados que describen relación entre entidades físicas y que están basadas en hechos y evidencias reales. Se aplican en un grupo específico de fenómenos y condiciones. Algunos ejemplos de leyes de la física están ley de la inercia, ley de la conservación, ley de la acción y reacción, ley de los gases ideales, ley de Newton, ley de la conservación, vuelvo y reitero, ley de la conservación del momento lineal, entre otras. Variación lineal. Una variación lineal puede ser representada entre una relación proporcional de dos magnitudes físicas y puede ser representada en una línea recta. La variación lineal puede ser representada en una tabla, en una expresión algebraica o en una gráfica. La gráfica es una variación lineal que puede ser creciente o decreciente. También, si una de las variables vale 0, la otra correspondiente jamás valdrá 0. Proporcionalidad directa con el cuadro. La proporcionalidad directa con el cuadro es una relación entre dos cantidades en las que una es proporcional y la otra en la que una es proporcional al cuadro de la otra. Se encuentra en diversas áreas como la física, la matemática y la ingeniería. También, para agregar, para determinar si existe una relación proporcional directa entre un cuadro y otro, se puede graficar la variable h en función de i al cuadro. Y también, si se obtiene una curva, se puede linealizar para saber si existe una relación de proporcionalidad directa al cuadro. También, dos magnitudes son directamente proporcional cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra es dividida representablemente con el mismo número. La proporcionalidad inversa es una relación entre dos o más magnitudes en las que una aumenta y la otra disminuye en la misma proporción. El producto de ambas magnitudes es siempre igual a una constante. Esta es toda mi exposición. Bye bye.